Bien, en la clase de hoy, 9 de junio del 2023, en nuestra materia Vida Humana, Sociedad y Derecho, tenemos, gracias a la tecnología y a la buena voluntad de un querido amigo, el profesor Alex Navas García, de la Universidad de Navarra, España, que va a compartir sus reflexiones con ustedes. Si mal no he anotado, él lo ha titulado La cultura de la muerte, fascinación de la violencia, pero naturalmente está autorizado a cambiar el texto. Cualquier reflexión de Alejandro nos va a ser extraordinariamente provechosa en esta clase. Alejandro, muchísimas gracias. Quedas en posesión del micrófono, yo apago el mío y tienes a tu disposición hasta las 12:15 hora argentina. Gracias. Muy bien, gracias a ti por la invitación. Es un placer poder hablar con ustedes. Entro sin más en materia. Me he propuesto abordar 5 puntos. 1. Presencia de la violencia. 2. Concepto o definición de violencia. A continuación, la tipología de la violencia. 4. Raíces de la violencia. Y 5. Justificación de la violencia. Veré si soy capaz de cumplir el programa o me quedo un poco corto. Ya veremos. Bueno, es un hecho, me parece, que en toda sociedad hay una gran diversidad de actores que buscan sus propios intereses y objetivos, que no siempre coinciden. Esto da lugar a choques, disputas, conflictos. Voy a hacer una gradación de la máxima unidad y armonía a la máxima confrontación. En el primer extremo tendríamos la concordia, una unión de voluntades. La gente quiere lo mismo, ¿no? Así definía, por ejemplo, San Agustín la amistad. Idem vele, idem nole. Querer lo mismo, rechazar lo mismo. Hay una identificación de las voluntades. Es la situación tal vez ideal para todo grupo, pero rara vez se alcanza, al menos de modo estable. Cuando no hay esa concordia, no hay esa unidad de afectos, de voluntades, aparece la discrepancia, el conflicto, que también, por supuesto, admite una gradación. Ese conflicto puede ser de entrada ficticio o meramente lúdico, el juego, ¿no? Hay un enfrentamiento, por así decir, de mentira. Aunque a la vez el juego es un fenómeno muy importante para la persona y para la sociedad, ¿no? Es el lugar para aprender a observar reglas, ¿no? Para abandonar el propio capricho arbitrario y someterse a reglas, a un arbitraje, a un juez. También implica un relevante aprendizaje social. Hay que prepararse, hay que entrenar cuando hay un juego físico, hay que trabajar en equipo, hay que aprender a ganar y a perder. Decía un amigo, lo malo de aprender a perder es que para eso primero hay que perder, ¿no? Pues eso se aprende para la vida, ¿no? Que uno no siempre logra lo que se propone, su capricho, uno aprende a encajar golpes. También tiene para mucha gente, para adultos, un efecto catártico. Uno desahoga su ira, frustración, estrés ante el tablero de juego o en la cancha y así no es agresivo con su mujer, con la pareja, con la familia, con los próximos. No sé si también se conoce en Argentina este juego del parchís, un juego de... ¿Es conocido el juego del parchís? Pregunto. Parchís. Bueno, con fichas, tal.
Ese juego en Alemania, en alemán se llama, literalmente traducido, hombre, no te enfades, porque se presta a que no se enfade. Uno ya está a punto de ganar y pierde, debe empezar de nuevo, volver a la casilla de comienzo, etc. O sea, hombre, no te enfades. ¿Cuántas veces un niño pequeño se levanta airado y tira el tablero por los aires porque no acepta la derrota, ¿no? O sea, el juego es un factor de aprendizaje muy importante para que nos vayamos acostumbrando a vivir en sociedad, a contar con los demás, a observar reglas, a incorporar hábitos buenos de constancia, tenacidad, resiliencia, entrenamiento. Bien, luego ese conflicto potencial admite más grados, ¿no? Y en ciencias sociales lo que se hace, como en toda ciencia, es definir y es elaborar tipologías, ¿no? Por ejemplo, hay en Heidelberg, en Alemania, un instituto que estudia conflictos en el mundo, conflictos sociales, y elabora una tipología donde diferencia conflicto no violento y conflicto violento. Dentro del no violento habla de intensidad baja, con dos opciones, conflicto latente o conflicto manifiesto. Y dentro del conflicto violento distingue el de intensidad media, que recibe el nombre de crisis, o el de intensidad alta, con dos graduaciones, crisis manifiesta y guerra, ¿no? Bueno, es un intento de elaborar tipos y luego con esa planilla examinar la realidad del mundo y ir viendo pues, cuántos conflictos hay en el mundo, cómo se pueden encasillar y ver la evolución, si hay más o menos conflictos que antes. Bueno, es un intento sin duda estimable, eso que traduce el ansia que tenemos por situarnos, orientarnos, por ordenar, por clasificar y por evaluar. El mundo es más violento que antes, menos violento. O sea, la violencia es una constante en la condición humana. Y aquí nos hacemos dos preguntas. Una primera, ¿es la violencia algo natural, genético, o es algo aprendido, adquirido, cultural? Hay aquí, por tanto, una expresión más de esa dicotomía típica entre cultura y naturaleza, entre lo genético y lo adquirido. Y la otra gran pregunta que nos formula la violencia es, y que nos interesa dilucidar, es si somos hoy más o menos violentos que en el pasado. Queríamos saber, ¿no? Nos vamos civilizando o no cambiamos o incluso empeoramos. Una consulta a los manuales de historia, por ejemplo, nos dice que hay un cierto registro de muertes violentas en la modernidad, básicamente por guerras. Siglo XVI, 1,5 millones de muertos violentamente. Siglo XVII, 6 millones. Siglo XVIII, 6 millones y medio. Siglo XIX, 40 millones. Siglo XX, 180 millones por guerras. Bien, sabemos que el siglo XX ha sido también, de una manera paradójica y ambivalente, el siglo de máximo desarrollo del derecho, de la justicia, de la democracia, de las libertades, y también el siglo más sangriento de la historia, ¿no? La sangre ha corrido a ríos, ¿no? Esa paradoja nos incomoda, nos interpela, querríamos aclarar, ¿no? ¿Qué pasa con el ser humano, con las modernas sociedades? Lo grave para hoy, para nosotros, es que durante siglos o milenios incluso, la violencia se vio como algo natural e inevitable, como una tormenta, un maremoto, una especie de catástrofe que irrumpía en la vida de la sociedad y se cobraba su saldo de muertos y heridos y la gente estaba como resignada, ¿no? Hoy no, hoy creemos que hemos alcanzado un nivel de justicia, de libertad, de respeto a la persona y su dignidad, que hace que el recurso a la violencia sea algo
inapropiado, fuera de lugar, anómalo, pero a la vez ese recurso es más habitual que nunca antes en la historia. Entonces, esta contradicción pues, nos produce perplejidad, incómodo. Bueno, ¿qué es violencia? Bueno, es una actividad, una acción, un tipo de acción humana que busca perjudicar, hacer daño a otros. Y no solo físicamente. Ya adelanto que vamos a distinguir, por ejemplo, en cuanto a la índole de la acción de que se trata, violencia física, la bofetada, la puñalada, el disparo con arma de fuego, la bomba, violencia psicológica, violencia verbal, por ejemplo, el insulto, la lengua como instrumento para hacer daño, para difamar, calumniar, abrumar, ningunear, manipulación psicológica, el efecto luz de gas, por ejemplo, etc. Y violencia social, en la que se incide en la estructura social para privar a alguien de su libertad física, moral. O sea, es también violencia encerrar a alguien y no dejar que salga de la habitación, de la vivienda. O sea, se le recorta en lo que es su espontaneidad natural. O sea que, por tanto, violencia busca hacer daño físicamente, psicológicamente, lingüísticamente, socialmente. Y también siempre la violencia presupone un orden social, orden moral, orden legal, que se vulnera. Donde no hay ley, tampoco hay violencia propiamente dicha, ¿no? En la selva no es violencia que el león se coma la gacela, es la cadena trófica, sabes de quien pueda, cada uno busca su propia supervivencia. O sea, cuando no hay un orden establecido, vigente, tampoco hay propiamente violencia. Todo vale, es el caos. No cabe lamentarse porque es lo que se impone, esa conducta violenta, ¿no? Y luego la gran duda incógnita entre el carácter cultural o natural de la violencia, ¿no? A este respecto ha habido en las ciencias sociales y del hombre, antropología, sociología, psicología, etcétera, una como oscilación. A final del siglo XIX prima la perspectiva natural, biológica, genética, ¿no? Es la época de Darwin, de Galton, o sea, la eugenesia, el determinismo natural biológico, que es también, por ejemplo, una coartada para el imperialismo, ¿no? El hombre blanco es superior y tiene como misión histórica meter en cintura, civilizar a los pueblos primitivos, así que, y como estos no aprenden, son recalcitrantes, son empedernidos, pues es legítimo someterlos, castigarlos, privarles de libertad, tenerlos sometidos. En ese contexto, pues evolucionismo, eugenesia, determinismo biológico, natural. En el siglo XX el péndulo va al otro lado. Pensamos en Skinner y el conductismo, los experimentos de Pavlov. Va a mandar el medio ambiente, el entorno. Decía Skinner esa famosa frase: dadme a un bebé y haré a voluntad o un criminal o un santo de ese niño, porque todo depende de cómo se le condicione. Bien, hoy hemos llegado a un cierto punto de equilibrio. Sabemos que ambos factores intervienen, ¿no? El genotipo, la dotación genética, y el fenotipo, el ambiente, el entorno. Ambos influyen. O sea, no todo es genética y no todo es cultura. Interactúan y ambos contribuyen a establecer un carácter, una biografía, una vida social. Bueno, y por eso, en torno a la violencia, pues hay diversos acentes que cabe poner, ¿no? Por ejemplo, se decía antes que
el hombre, el varón, era violento, mucho más, por supuesto, que la mujer. La mujer era un ser pacífico. Hace un siglo, las tesis de Lombroso, que se aplican en el derecho penal, ¿no? El tipo humano delincuente que viene dado por nacimiento, y Lombroso incluso buscaba parámetros de perímetro craneal, etcétera, que podían permitir establecer que una persona era criminal por nacimiento, por naturaleza. Bueno, decía, claro, que el varón sea violento y la mujer no, pues bueno, pero también ya hoy se matiza, también la mujer es violenta, ha entrado en la dinámica de la violencia. Está claro que ya se ve desde la escuela, el niño, el varón, es primitivo, primario, elemental, brutal. La niña es mucho más sofisticada, la niña usa la violencia psicológica, la murmuración, el aislamiento de la niña castigada o perseguida. O sea que hoy hay que matizar con más detalle, no se puede hacer un juicio global a la ligera, ¿no? Bien, así pues tenemos, hombre, mi intención no es sembrar confusión, pero al final es inevitable, ¿no? O sea, se verá que casi nunca hay en las ciencias sociales recetas unívocas, conceptos del todo precisos, causas del todo identificadas. Todo es confuso, ambiguo, matizable. Bueno, creo que eso pues, es inevitable y está bien que lo reconozcamos, ¿no? Así que, de momento, vamos a establecer que la violencia es una constante, que durante siglos se veía como un fenómeno natural, inevitable. Hoy nos preciamos de que el Estado, la sociedad son más civilizados, democracia, Estado de Derecho, respeto a la persona, libertades, etcétera. Pero aún así hay más violencia que nunca. Esto nos produce desazón, incomodo, conflicto. Tampoco está claro si la violencia es algo 100% natural o 100% cultural. Hay ambas cosas, ¿no? Y esto también emborrona y hace confuso la delimitación. Bueno, así con esto avanzamos, ¿no? Para situarse, viene bien, es lo que hace el científico siempre, elaborar tipologías, ¿no? Diferentes modalidades de violencia, ¿no? Y siempre que se hace una tipología, lógicamente hay que establecer el criterio, que es lo que permite distinguir uno de otro tipo, ¿no? Bien, desde el punto de vista de la ontología, por así decir, del estatuto de realidad, distinguiré violencia de ficción y violencia real, ¿no? Violencia en la ficción, ¿no? En el espectáculo, ¿no? Desde el teatro griego, pasando por el circo romano, hasta hoy el cine, la televisión, las series, etcétera, ha habido dos asuntos, dos argumentos que han atraído el interés del público, que son el sexo y la violencia, es decir, la vida y la muerte. Son los dos ejes de nuestra condición humana. Voy a ilustrar mis tesis con algunos ejemplos. Ahí va el primero. Años 90, en la televisión alemana, RTL, Radio Tele Luxemburgo, es el canal privado más potente, más grande de Europa, ¿no? En RTL lanza un programa propio que se denomina, traducido al español, llamada de auxilio o de socorro. ¿Y qué hacen los reporteros de RTL? Espían las frecuencias de radio de la policía, la Cruz Roja, los bomberos, para identificar incidentes, accidentes, incendios, crímenes, choques de autos, ¿no? Y acuden enseguida, con frecuencia antes que la propia policía, y filman escenas terribles, ¿no? Los heridos entre la chatarra del coche destruido, sangrando, la madre del suicida lamentando la muerte de su hijo, las víctimas esperando ser atendidas. Bien, escenas de gran impacto que emiten con un gran éxito de audiencia. 9 millones de espectadores para una población de 80 millones que es Alemania, ¿no? Lógicamente hubo enseguida debate. Se decía, son imágenes
indignas, que no respetan la intimidad de las víctimas, no hay respeto, se busca el sensacionalismo, televisión amarilla, no hay derecho. Entonces, ¿qué hizo RTL? Dio un cambio al enfoque, dejó de dar los accidentes en directo y los reproducía en el estudio, o sea, con actores y, por tanto, ya no con sangre, sino con salsa de tomate, con ketchup, ¿no? Que es lo que se emplea para el rodaje, ¿no? Y al comienzo del programa daban 2 o 3 minutos de didáctica, educación sobre cómo actuar en caso de emergencia, de crisis, unas clases de primeros auxilios, algo muy alemán, que es la cosa didáctica y pedagógica, ¿no? Decían, con esto, el programa tiene un interés, una intención educativa. Hay que enseñar a la gente cómo actuar ante una emergencia. Respuesta de la audiencia. Pasó de 9 millones a 3 millones. Es decir, la gente quiere sangre de verdad, no quiere ketchup ni actores. Bueno, pensemos en el circo romano, ¿no? Cuando se inauguró el circo, en el año 80, el Coliseo, hubo varios meses donde a diario había lucha de gladiadores, fieras, miles de animales matados, cientos de gladiadores muertos en combate, ¿no? Y la gente feliz, ¿no? Con el pan y el circo, ¿no? Nietzsche, ese gran filósofo que supo ver las aporías del mundo moderno ilustrado y denunciar sus incoherencias, tiene una frase terrible que es: ver sufrir a otros produce un gran placer, ¿no? Es una fuente de gozo, ¿no? Pero hay un placer mayor, que es hacer sufrir a otros, ¿no? Pasar de ser mero espectador a ser actor, ¿no? Según parece, ahí hay un placer todavía mayor, ¿no? Entonces vamos a ver ahora una tipología basada en la condición de los actores violentos, ¿no? Según quién actúe violentamente. Distinguiré la masa, el Estado, el grupo, el individuo. Y dentro del individuo veré algunos subtipos como el soldado, como tipo humano, social, el niño y adolescente como actor violento y la mujer como actor violento. La masa. Bueno, el siglo XX se ha llamado el siglo de las masas. Para empezar, porque en 1900 éramos unos 1.200 millones de habitantes. En el 2000 éramos unos 6.000 millones. O sea, en este siglo XX aparece la masa como protagonista, como actor decisivo, relevante, ¿no? Masa que se reúne por motivos variados para aclamar a los caudillos, dictadores y monarcas, para presenciar espectáculos, para visitar las exposiciones mundiales, por ejemplo, o para ver al Papa. Según se dice, el encuentro del Papa Juan Pablo II con los jóvenes en Manila fue la máxima concentración que ha habido en la historia del planeta de gente, junta 4 o 5 millones de personas en un mismo lugar, ¿no? O sea, la masa se puede convocar y se puede reunir, ¿no? Y la masa también se puede portar violentamente, ¿no? ¿Qué convierte a gente que lleva una vida aparentemente vulgar, anodina, sin relieve, en elementos de una masa que es violenta, destructora, asesina? Bueno, pongo un par de ejemplos de los que vamos a destilar los rasgos de la masa como actor violento, ¿no? El primero es un caso famoso en la historia de Estados Unidos, el caso Mary Fagan, que se desarrolla en Atlanta, capital de Georgia, en abril de 1913,
el día 23, Mary Fagan, una niña joven de 13 años, aparece asesinada, ¿no? Trabajaba en una fábrica de lapiceros y se sospecha en el acto del director de la fábrica, que era Leo Frank, judío. Hay que resaltar que en Norteamérica el clima cultural era francamente antisemita hasta la Segunda Guerra Mundial. Ya después cambió, pero en esa primera mitad del siglo la opinión pública es claramente antijudía. Se corre el rumor de que ha sido Frank el asesino y es juzgado con rapidez y el 25 de agosto de ese año es condenado a muerte. No hay pruebas, pero no importa. Hay tal presión popular que el jurado, con gran rapidez, dicta sentencia de muerte. Los abogados de Frank acuden al gobernador del estado y le convencen de que el cliente es inocente, pero aún así, convencido por la argumentación, por los datos presentados, el gobernador cambia la condena de muerte por cadena perpetua. Esto ocurre en 1915, el 25 de junio. Frank es encerrado en la cárcel. Y el 16 de agosto de ese mismo año, hombres armados atacan la prisión, anulan a los guardias y se llevan a Frank a Mariette, el pueblo natal de la víctima Mary Fagan. Allí primero lo castran y después lo cuelgan, lo ahorcan ante una muchedumbre jubilosa que celebra como una gran fiesta. Se hacen muchas fotos y hasta hace muy poco, o sea, durante un siglo, en el sur de Estados Unidos se usaban esas fotos como postales. ¿No? O sea, un linchamiento que pasó a la historia. ¿No? Ninguno de los autores del asalto a la cárcel y del linchamiento fue juzgado ni condenado. ¿No? Y muchos años después, un sujeto negro que trabajaba en la fábrica como conserje, encarcelado por otro delito que había cometido, confiesa que él fue el asesino de Mary Fagan. El año 86, Leo fue declarado inocente y rehabilitado. Bueno, linchamiento. En Estados Unidos, entre 1870 y la Guerra Mundial, hubo unos 4.000 linchamientos, de los cuales se juzgó a 49 personas y sufrieron condena de cárcel 4 personas. O sea, casi 50 años de linchamientos en total impunidad. Masas violentas. Perdón, se fue la imagen un momento. Masas violentas que hacen justicia por su cuenta y no hay consecuencias. Aquí cabría hacer una reflexión hoy sobre los linchamientos mediáticos, por ejemplo, en redes sociales. Sería otro tema para considerar. Bueno, hay un fenómeno también relevante en Argentina, en el ámbito del fútbol, las barras bravas. ¿No? Y aquí cito una historia de Bill Buford, norteamericano, medievalista, dedicado a la historia medieval. Vive en Londres y dirige una revista medieval llamada Granta. No sabe nada de fútbol, por supuesto, un norteamericano dedicado a la historia medieval. Un fin de semana va a ver a unos amigos en Gales y el sábado toma el tren, estación de provincias, del interior, y de repente oye por el altavoz que se dice, atención, despejen el andén número 2, va a hacer su entrada un tren especial, por favor, retírense, y ve que aparecen policías que ponen el andén cada varios metros, pasa el tren, un tren de hooligans, de hinchas que iban a seguir a su equipo. ¿No? Vuelve a Londres, pregunta, esto del fútbol, hooligans, le interesa y pasa 2-3 años entre hooligans, viviendo con ellos, ¿no? Para entender, para aclararse. Lo hace en Inglaterra y en Europa. También sigue a la selección inglesa hasta el Mundial del año 90 en Italia. Ahí termina su peripecia
y luego publica un libro, es una especie de reportaje, que se llama en inglés Entre los Thugs. Thugs, si ha leído a Emilio Salgari, sabrá que era una especie de secta en la India de asesinos que mataban con un lazo de seda y por estrangulamiento. Sandokan, toda la serie de Sandokan de Salgari, de televisión y de cine, pues tiene que ver con los Thugs. Él vive como ellos, siente con ellos y hace la experiencia de la violencia, como en concreto en una ciudad, en Fulham, por ejemplo, el grupo de hooligans camina hacia el centro de la ciudad y empieza a destrozar todo. Bancos, farolas, escaparates, autos, todo lo que se pone a su alcance lo van destrozando. Y también hay lucha con la policía. El Mundial del año 90 fue en Italia, ¿no? Y en la fase de grupos, la FIFA y el gobierno italiano ubicó a la selección inglesa en Sicilia, en una isla, o sea, lejos, en lo posible, de Roma, de las grandes ciudades. Y allí fue Bill Buford y cuenta, y con esto acaba su peripecia, un enfrentamiento entre 4.000 hooligans y 5.000 policías. Policías armados con tanquetas de agua, con porras, con escudos, con cascos, y fue una especie de masacre tremenda de los hooligans. Bueno, él habla de sí mismo, de su percepción, y dice que cuando esa masa de hooligans empieza a destrozar, siente una especie de como de éxtasis, sensación de omnipotencia, de la máxima plenitud. Saber que nada y nadie puede parar a esa masa, salvo otra masa de igual tamaño y mejor armada, como los policías de Palermo. O sea, ya vamos viendo entonces que en el linchamiento, en las barras bravas, esa masa, de una parte, disuelve, anula a la individualidad. Uno queda como subsumido en la masa. Hay una sensación de omnipotencia. Nadie puede plantar cara a la masa. Y uno que entre semana es una persona anodina, vulgar, igual sometido a su jefe o a la familia, etcétera, allí se crece. De repente es el que manda y los demás se rinden, huyen, tienen miedo ante esa masa desatada. Hay también un fenómeno de escalada. Uno grita, otro grita más alto, otro lanza una piedra, otro, en fin, y de repente pues hay una violencia intensa, terrible. La masa también diluye la propia responsabilidad. Nadie es responsable. Uno no se siente culpable de nada, ¿no? Luego después igual reflexiona, pero en el momento no hay conciencia de culpa o de responsabilidad. Claro, también la masa es caprichosa y voluble. Cambia fácilmente de dirección, de objetivo. También sabemos, allá hay mucha psicología de la masa, que esa tensión suprema puede mantenerse durante un tiempo limitado. Esa descarga de adrenalina no es mantenible durante horas y días, ¿no? Por eso los gobiernos, la autoridad confía en que la masa se canse, se agote, se desinfle y vuelva a una cierta normalidad. También, por ejemplo, los gobiernos de todo tipo, en la antigüedad y hoy, procuran, para contentar a la masa, darle algún pequeño premio, ¿no? Cortar alguna cabeza. Cesa al alcalde, al ministro, al responsable, al rector, y ya se confía en que con esto la masa se ha cobrado una víctima, el que era objetivo de su ira, de su acusación, y puede quedar contenta y disolverse. Pero también cabe al contrario, que la masa se crezca, viendo que la autoridad cede, pues pide más, ¿no? Bien, hay mucho sobre la gestión de la masa, el trato con la masa. El dato es que hoy la masa es un actor violento por excelencia, ¿no? Pensemos en las maras de Centroamérica, etcétera. Masas que se forman de modo espontáneo,
masas que son estimuladas, convocadas, organizadas, guiadas por el líder, por los dirigentes. De la masa pasamos al grupo, lo que se llama delincuencia organizada. Ha habido siempre en la historia de la humanidad desigualdades. Dentro de la común condición humana hay desigualdad de dones, de habilidades, de talentos, de suerte, de trabajo, de riqueza. Y hay gente que no se conforma con el reparto de los dones y envidia dones ajenos y se apropia de ellos por la fuerza. Ladrón, secuestrador, cuatreros, bandidos a gran escala local, nacional, internacional. O sea, de siempre ha habido gente que no ha aceptado el reparto de los bienes y se ha propuesto apropiarse, de modo violento incluso, de los bienes ajenos. Bueno, también aquí ha habido toda una evolución de la delincuencia. Durante siglos, por ejemplo, el campo era inseguro y la ciudad segura. En las ciudades medievales había una muralla, las puertas, de noche se bajaba la puerta, había vigilancia y el campo era inseguro, donde había bandidos, cuatreros, uno estaba... Hoy tal vez pase con frecuencia al revés, ¿no? Hoy en muchos lugares la ciudad es más insegura y el campo es más seguro, ¿no? Bien, también, aunque hay también metrópolis francamente inseguras, ¿no? Si buscamos la palabra más empleada para describir el mundo de hoy, en los últimos 23 años, desde el año 2000 para acá, el término que más se utiliza es globalización, mundo globalizado, ¿no? Y con motivo, con razón, ¿no? En muchos aspectos, y no solo económicos, también culturales, etcétera, el mundo es un escenario único donde las fronteras han perdido relevancia y, bueno, pues también ese carácter de globalización se aplica a la delincuencia organizada, ¿no? Hay grandes tráficos y redes, ¿no? La ONU y la Interpol hablan de dos grandes redes mundiales, tráfico de droga y tráfico de armas. Y hoy se añade un tercer frente que mueve igualmente muchísimo dinero, es el tráfico sexual de mujeres, prostitución, pedofilia, turismo sexual, etc. Y donde intervienen auténticas corporaciones internacionales muy bien organizadas, con tecnología más avanzada que la de la policía, por ejemplo, ¿no? Con redes, contactos internacionales, bueno, y que pueden plantar cara a los propios estados, ¿no? Pues los carteles mexicanos, etcétera, ¿no? La mafia italiana. O sea, el delincuente hoy se organiza, ¿no? Como digo, siempre hubo piratas, ladrones, secuestradores. Hoy una novedad en el siglo XX es la extensión de la actividad que ataca al Estado, a la sociedad, con la violencia como recurso puramente estratégico. Aquí hay que citar a George Sorel, que es el que teoriza sobre la violencia, que ya deja de ser un fenómeno puramente natural, una especie de catástrofe natural, sino que es algo que el violento va a aplicar de modo racional, frío, calculador, para atacar al adversario, para liquidar al enemigo. O sea, se exalta teóricamente la violencia, ¿no? Y esto ocurre simplificando contexto de cambio social y cambio social rápido, vertiginoso. Esto arranca en el final del siglo XIX, en Europa, la Rusia de los zares, el imperio austrohúngaro, y ya después se va a extender por el resto del mundo, en fin, en Europa y en América, el IRA irlandés, la ETA española, las brigadas rojas italianas, la RAF alemana, los montoneros de ustedes, los tupamaros, etcétera, todo tipo de grupos
que se enfrentan al Estado, a la sociedad, que declaran la guerra al orden establecido. Y aquí creo que cabe distinguir dos modelos o dos tipos que llamaré simplificando de derecha y de izquierda. ¿Qué se propone, qué plantea el violento de la derecha? Piensa que la sociedad está mal, que la evolución moderna de la sociedad es inaceptable, que vamos al catástrofe, al caos, y que se impone dar la marcha atrás. Hay que volver a un pasado más o menos remoto, que se idealiza como una edad de oro en la que el mundo estaba en orden, pero ocurre que con frecuencia la sociedad no acepta esa marcha atrás. Entonces hay que obligarla con bombas y atentados. Si la gente no acepta de buen grado esa vuelta atrás, les obligaremos con la violencia. ¿Y qué se dice desde la izquierda? Se coincide en el rechazo del presente, que es injusto, opresor, alienante. No se acepta el curso de la historia que ha desembocado en este presente que tenemos, que se ve como inaceptable, ¿no? Entonces se apunta a un futuro utópico, paraíso marxista o nacionalismo de un tipo o de otro, pero resulta que la gente no sigue a los ideólogos de esta izquierda radical, no acepta esa ruta. Entonces hay que obligarle con bombas. Bombas para que la sociedad, los gobiernos, la gente, pues acepte el rumbo que el violento sabe y que ve claro y que es el fanatismo, ¿no? Detrás de estos movimientos de terror, de terroristas, hay siempre una elaboración ideológica y una declaración de guerra al Estado contemporáneo. De entrada, se atenta contra los agentes del Estado, militares, miembros del gobierno, ministros, diputados, jueces, profesores, ¿no? Y luego ya, como estos actores se protegen y ya toman cautelas, se atenta en general contra cualquiera. En el fondo, estos grupos de terroristas saben que su declaración de guerra tiene poco sentido. No van a poder derrocar al gobierno. En el fondo, al menos en el occidente desarrollado, la intención es básicamente psicológica, es amedrentar a la población, meter el miedo en el cuerpo a la población, porque eso se consigue, ¿no? Bueno, ayer en Francia, un refugiado sirio apuñaló a 4 niños, están en estado crítico y a un adulto, etcétera. Bueno, de repente ya, pues la gente saldrá al parque con miedo, con temor, se quedará en su casa. O sea, asustar a la gente es fácil. Y aquí los terroristas han sido maestros, ¿no?, en buscar los lugares, el momento para asegurar la máxima cobertura de la televisión, etcétera. O sea, se puede meter el miedo en el último hogar de la población, ¿no?, con un gasto pequeño de explosivos y de riesgo. Bien, también los estados han recurrido a este expediente de terror, en España y en Argentina. En España contra la ETA en su día, el GAL, un estado que no consigue acabar con la ETA por vía legal, digamos, policial y judicial, pues recurre a pistoleros, ¿no? O, como ustedes saben, lo que pasó en Argentina, ¿no?, con los montoneros, ¿no?, un estado que también se ve incapaz y llama al ejército para que acabe con el problema. El ejército lo hace de modo violento, como es propio, y luego, cuando debería haberse ido a su casa, sigue en el poder, ¿no? Eso ya vienen los problemas, ¿no?, de la Junta Militar y demás, ¿no? O sea, el terrorismo es propio de gente que combate el Estado, o también puede ocurrir que sea el Estado el que adopte una línea de acción igualmente ilegal y buscando probablemente la eficacia para eliminar al enemigo, ¿no? Bueno, como digo, es un fenómeno nuevo. Por ejemplo, cuando se dio el atentado de las Torres Gemelas en 2001, y el mundo cobró conciencia de la amenaza del terrorismo islámico, yihadista, y se
planteó una cooperación internacional, la cruzada contra el mal, de Bush, etc. En ese momento, en Europa, tan solo unos pocos países tenían tipificado ese delito. España, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Alemania e Italia, donde había habido justamente grupos de terroristas en acción. En el resto de Europa no había delito de terrorismo. Claro, y si queremos que haya una acción concertada de los países, lo primero es tipificar de qué se trata para poder facilitar la acción policial de la Interpol, la extradición de terroristas, etc. O sea, que ha habido que hacer en la ONU y en Europa, pues primero una definición del delito para poder coordinar entre los países y con la Interpol la persecución de los actores terroristas. Bien, vamos viendo, ¿no? Primero la masa, ahora el grupo más organizado, ¿no? Y ahora nos encontramos con el Estado. Ya ha salido que también el Estado puede ser un actor violento fuera de la ley. Me parece que el Estado, su emergencia como actor social, es el dato más relevante de la historia moderna y contemporánea. El Estado, que cuando es bueno, entre comillas, es benéfico, es una maravilla, ¿no? Y lo llamamos Estado de Derecho, según la tipología de Kant, que es el que elabora este concepto. ¿Qué es lo que caracteriza a un Estado de Derecho? Primero, el imperio de la ley. Segundo, la separación de poderes. Y tercero, la elección democrática. Yo añadiría tal vez un cuarto rasgo, el respeto a las minorías. Esto es un cambio radical en la vida de los países, estados. De repente ya no estamos a merced del capricho arbitrario del gobernante, sino que el gobernante también, él mismo se ve sometido, obligado por la ley. Esto da seguridad y también libertad a la ciudadanía. Además, como hay una percepción de que el poder es peligroso, se presta al abuso, se busca limitarlo en el tiempo, X años de mandato, y en el ejercicio, separación de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, y la elección democrática, son garantías para evitar que el gobernante abuse, se propase y dar a los ciudadanos garantías, darles libertad, etc. El Estado, desde entonces, desde 1800 hasta el día de hoy, en estos 2 siglos largos, ha crecido sin parar, en tamaño, en recursos humanos y materiales, en atribuciones, todo lo regula, lo legisla, lo controla. Y en mi opinión, son varias las causas que han motivado este crecimiento del Estado, ¿no? Las 2 primeras son de carácter político y serían la guerra y la revolución. Desde Napoleón, las guerras se han convertido en hechos nacionales, guerras totales, ¿no? Que afectan, que comprometen a la totalidad de la población. Todos los varones son llamados al frente y el resto del país en retaguardia tiene que trabajar para la guerra, ¿no? Intendencia, etcétera, fabricación, economía de guerra. O sea, ya hasta ese momento, durante miles de años, desde la antigüedad hasta 1800, la guerra era asunto de mercenarios, de ejércitos contratados por los monarcas, y la población no se veía afectada más que si pasaba por su lugar el ejército, que se abastecía pues, con frecuencia robando, devastando a la comarca. Pero era algo de minorías especializadas, ¿no? Ahora ya la guerra afecta a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo es llamado a filas o debe colaborar en la retaguardia, ¿no? De una parte, ¿no? De otra, tenemos el hecho de la revolución. En los libros de historia, por lo menos en España y en Europa, ¿cómo se describe el siglo XIX? Como el siglo de las revoluciones. Después de la francesa, hay ciclos en 1830, 48, 70, la revolución soviética del 17, los intentos de revolución comunista en Centro Europa, en Italia, en Alemania, en los años 20,
la cubana. Y después de toda revolución y de toda guerra, se gane o se pierda, da igual, el resultado es siempre el mismo, que hay más Estado que antes. Porque el Estado ha crecido para hacer la guerra y ya no va a soltar esas competencias o atribuciones, o porque el Estado tiene que crecer para reconstruir el país tras la derrota o tras la revolución. ¿En qué deviene, en qué termina la Revolución Francesa en sus diversas oleadas del 89 a 1800? Y Napoleón. O sea, más Estado que antes. Se puede afirmar, como hace por ejemplo Jacques Ellul, que en el fondo toda revolución es el cambio de un Estado viejo, anquilosado, caótico, ineficiente, por otro Estado mucho más organizado, eficiente, ordenado, capaz, potente. Son crisis de crecimiento del Estado, ¿no? La revolución y la guerra, ¿no? También ahora, estos días últimos, en el mundo con la pandemia, ha ocurrido lo mismo, ¿no? ¿Qué ha pasado con la pandemia? Según grados de un a otro país, pues más control burocrático, más control del Estado, supervisión, menos libertades. En España, terrible, meses de confinamiento, hemos estado encarcelados, ¿no? Y de una manera ilegal, como luego puso de relieve el Tribunal Constitucional, ¿no? Gobiernos que echan mano de decreto ley, decreto para no ir al Parlamento. En general, la democracia y los derechos han sufrido con la pandemia. Ante toda crisis, ya sea económica, de salud o militar, los estados aprovechan para crecer, para fortalecer su posición, para apropiarse de más recursos, para regular más, controlar más. Y no digamos cuando el Estado se sirve de toda la tecnología moderna, de los algoritmos, las redes, Big Data, etc. Yo hablo aquí de la alianza entre el valle y la colina, entre Silicon Valley y Capitol Hill. Al final sufre la libertad de los ciudadanos. Y no solamente en China, también en los países occidentales. El país occidental con más cámaras de vigilancia que controlan todo es Inglaterra, ¿no? Un país de gran raigambre democrática y supuestamente de respetar las libertades. Bueno, pues es el país máximamente vigilado por videocámaras, ¿no? Bien, cuando el Estado es realmente de derecho y busca el bien de su gente, es una maravilla, ¿no? Se habla del Estado social y del bienestar, ¿no? Que es un logro que siguió a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que tematizó y formuló Lord Beveridge en los famosos informes de los años 40. Un Estado, dice el informe de Beveridge, que va a acompañar y cuidar a la gente desde la cuna hasta la sepultura. Estado providente que nos proporciona infraestructura, seguridad, educación, sanidad, subsidios de todo tipo, de desempleo, enfermedad, viudedad, jubilación. Ese Estado, cuando se diseña, tiene una buena intención, que es premiar al pueblo inglés que se portó heroicamente en la Guerra Mundial, ¿no? Pero como todo, pues el Estado ha crecido de modo desmesurado, incontrolado, acumulando funciones, recursos y no siempre buscando de una manera justa el bien de su población. Y cuando el Estado moderno, que tiene tantos recursos, se pervierte y se hace criminal, se convierte en una máquina de matar como nunca se ha visto antes en la historia, ¿no? Los regímenes totalitarios, ¿no? Comunismo, nazismo, Mao Zedong en China. Cuando hablo de esto a mis alumnos, que saben poca historia, es una carencia de nuestra enseñanza secundaria, les pregunto por el gobierno del mundo, el Estado del mundo, más criminal, o sea, que más gente propia ha matado, que mató a la tercera parte de la población del país. Y en 4 años. Los Khmer rojos de Camboya, del 75 al 79, liquidan a la tercera parte de la población camboyana. Pol Pot y sus secuaces, gente formada en París, gente culta, refinada, que amaba la música del barroco, la nouvelle cuisine francesa. Llegan al poder y de un día para otro decretan el vaciado de las ciudades, todo el mundo al campo.
y empiezan a matar, ¿no? Por motivos, por ejemplo, llevar gafas. Era signo de ser intelectual y, por tanto, opositor en potencia. Matan de entrada fusilando a la gente. Se quedan sin balas. Matan a golpes de pico. Y al final ni matan, entierran viva a la gente, ¿no? Varios millones de muertos, esos galpones llenos de calaveras, ¿no? Y eso acaba porque el gobierno de Vietnam invade Camboya. Occidente sabía lo que pasaba, pero no hizo nada, no intervino para nada, ¿no? Dejó hacer a los Khmer rojos, ¿no? El lema de Pol Pot, un lema terrible, era Estado-nación sin gente, nación en paz, ¿no? La paz del cementerio, ¿no? Ya decía San Agustín, hace 16 siglos, que cuando el Estado se pervierte, se convierte en una cuadrilla de bandoleros. Bueno, pues bandoleros que tienen bomba atómica, que tienen policía secreta, campos de concentración, etcétera. El control de los medios, todo. Pues ese Estado pervertido, que es una máquina de matar como nunca se ha visto. Claro. Por eso en el siglo XX ha habido que acuñar términos nuevos para describir esos horrores, ¿no? Genocidio, el primero que consta como tal de los armenios a manos de Turquía, ¿no? Genocidio, limpieza étnica, holocausto, gulag, tortura química, bomba atómica. O sea, el siglo XX es un siglo de los horrores, ¿no? Con estados y con gobiernos enloquecidos que matan de modo masivo y sin... Aquí, por ejemplo, se podría hablar largamente de una institución social que es el campo de concentración. Campos de concentración de la Alemania nazi, de la Unión Soviética, que a veces son los mismos. Por ejemplo, yo he estado en Buchenwald, en la ciudad de Weimar, lo que era Alemania Oriental, al sur de Berlín, y además con la paradoja de que Weimar fue la sede del romanticismo, del clasicismo alemán, que se asocia a Goethe, Schiller, etc. Pues ese lugar de la máxima cultura y refinamiento intelectual alemán es después la sede de un campo de exterminio tremendo que cuando Rusia invade el este de Alemania sigue usando como tal. O sea, no hubo que cambiar nada. Sirvió el campo unos años para el régimen nazi y otros para el régimen comunista, ¿no? Con idénticas prestaciones, ¿no? Hay todo un género literario de que es las memorias del campo, ¿no? de exterminio. Y un resultado, un fruto de esa reflexión en torno al campo y al holocausto, nos la proporciona, por ejemplo, Hannah Arendt, la filósofa alemana, judía, que emigró a Estados Unidos, que fue testigo y cronista del juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén. Este Adolf Eichmann era un funcionario alemán, o sea, civil, no militar, que fue el que organizó de modo, digamos así, burocrático la solución final, ¿no? El exterminio de los judíos en los campos, ¿no? Al acabar la guerra huyó, se escondió en Argentina, fue encontrado por los judíos que lo llevan a Jerusalén y lo juzgan, ¿no? El juicio duró meses, él escribió en prisión sus memorias y ese juicio, que tuvo una expectación mundial, contó con muchos cronistas que informaron, y entre ellos Hannah Arendt, que informaba para la revista New Yorker. Unas crónicas extensas, densas, que dieron lugar después a un libro de éxito, bestseller, Eichmann en Jerusalén. Porque ese juicio dio a la opinión pública mundial y también a la academia alguna sorpresa. Por ejemplo, que Eichmann era un tipo normal y corriente, ¿no? La gente esperaba, bueno, aquí va a aparecer un monstruo, un tipo algo insólito, desconocido. No, no. Para nuestra desazón, era un tipo normal. Querríamos que esos criminales fueran o bien gente enferma o gente perversa, ¿no? Porque eso nos, como que nos exime, ¿no? Yo no soy como ellos, ¿no? Yo nunca podría hacer algo así. No, pues no. O sea, Eichmann viene a mostrar que, en el fondo, cualquiera de nosotros, puesto en el contexto adecuado, es capaz de los mayores horrores, ¿no? Esta es una lección que nos da el Holocausto, ¿no? Y que
otros autores han ratificado, gente que han escrito las memorias como supervivientes, ¿no? Y el otro motivo de escándalo fue el papel de los dirigentes judíos, ¿no? Los llamados consejos judíos, ¿no? Cuando Alemania ocupa Europa y allí donde hay judíos, pues los juntan en guetos, ¿no? En Varsovia, etc. Y para facilitar la gestión hay un autogobierno judío de esos barrios de judíos, ¿no? Bueno, pues estos gobiernos, llamados consejos, fueron en gran parte del tiempo cómplices de los nazis, buscando tal vez evitar el mal mayor, pero fueron facilitando el exterminio, ¿no? Y esto, Hannah Arendt, que es judía, se atreve a decirlo y provoca en el mundo judío, sionista, un gran escándalo, un gran debate, porque ¿cómo puede ser, no? O sea, bien, o sea, ese estado criminal pervertido hace aflorar a la superficie el fondo absolutamente siniestro y terrible de mucha gente, personas, gobiernos, aparentemente respetables. Ya decía Pascal, el intelectual del siglo XVII, en uno de sus aforismos: me asomé al corazón de un hombre honrado y me asusté. O sea, es bueno que aprendamos. Ojo, porque esto que yo juzgo desde mi casa, al ver las noticias o al leer la crónica, esto, qué gente hay por el mundo, qué gente terrible. Bueno, cuidado, porque yo en esa situación podría ser como ellos, ¿no? Nadie está a salvo de cometer las mayores tropelías, ¿no? Bien, estamos viendo actores, ¿no? La masa, el grupo, el Estado, ¿no? Veamos qué pasa con el individuo, ¿no? El homicida, el asesino, ¿no? Por una parte tenemos, ya he mencionado la guerra como un fenómeno global, total, que afecta a toda la población. Y, claro, tenemos al soldado, que es el que integra los ejércitos, ¿no? Hubo en la Segunda Guerra Mundial un experimento sorprendente o peculiar que hacen los norteamericanos con sus soldados. Norteamérica desembarca en Europa, en Normandía, ¿no? En junio del 44, y empieza la conquista hasta llegar a Berlín, hasta Alemania. Y cuando hay combates, frente, alemanes a un lado, al otro los aliados, los norteamericanos comprobaron que cuando se ordenaba hacer fuego contra el enemigo, la mayoría de los soldados disparaba a otro lado, al aire, al suelo, a un lado. Les costaba disparar a otros seres humanos, que fueran alemanes, supuestamente gente demoníaca y terrible. Había que amenazar, el oficial tenía que amenazar con la pistola a sus soldados para que dispararan, si no, no lo hacían. Este fue un dato alarmante para el Pentágono, para el gobierno norteamericano. Se vio que esa gente, que eran granjeros en Oklahoma o en Nebraska, formados durante un par de semanas en un campo de instrucción y enviados al frente, una vez en suelo enemigo, se sentían incapaces de disparar. Se ve que hay un temor, una reserva congénita que nos impide disparar a otro ser humano. ¿Qué hizo el Pentágono ante este hecho? Cambiar la instrucción de los soldados en una doble línea. Primero, en deshumanizar al enemigo, que ya no es, el enemigo no es un ser humano, y en lugar de enemigo se va a hablar de objetivo, blanco, lo vemos en las películas, ¿no?, de acción. Objetivo a las 3, blanco, hostil, o sea, quitar al enemigo carácter humano. Y de otra, automatizar los movimientos por repetición de miles y miles de veces, ¿no? De modo que ya, puestos en una situación adecuada, pues de modo automático ya el soldado dispara, fusil, la ametralladora, fuera, la bomba, ¿no?, y no piensa en que tiene enfrente a un ser humano, piensa en que hay un blanco. Claro, la tecnología favorece esta visión porque ya cada vez más esto es como un videojuego, ¿no? Las pantallas, los drones, ya no hay contacto físico con el enemigo, ¿no? Bombas
lejanas, desde el aire, desde el mar, etc. ¿no? En la guerra de Corea, años 50-52, ya disparan la mitad de los soldados norteamericanos. Y en la de Vietnam, en torno al 90-95%. Era una guerra en gran parte de guerrillas. O sea que se ve que nos cuesta disparar, ¿no? Hay mucho estudiado sobre el soldado como carácter, como tipo humano, ¿no? Por ejemplo, se ha preguntado cuál es el móvil más fuerte que impulsa al soldado a combatir. No es el patriotismo, el odio al enemigo, la ideología, la defensa de Occidente, no, es el compañerismo. Cuidar del compañero. Es el lema de los Rangers norteamericanos. No, no se abandona al compañero, ni vivo ni muerto. Si ha muerto hay que recuperar el cadáver. Se crea un lazo que para muchos psicólogos es incluso más fuerte que el lazo del matrimonio, por ejemplo. Bueno, y con esto juega el ejército. Por ejemplo, los norteamericanos también comprobaron que la guerra de Vietnam se perdió en gran parte en casa por la opinión pública hostil hacia la guerra. Tantos reporteros de guerra, corresponsales en el frente, contando historias terribles, denunciando los excesos de los propios soldados aliados norteamericanos. Entonces, el gobierno aprende la lección y desde entonces los norteamericanos, cuando hay guerra, cuando se combate, acotan, limitan la libertad de los reporteros, que son, dice el término técnico, empotrados, asignados a una unidad. Y no pueden salir de ahí. O sea, van a estar donde quieran los mandos, ¿no? Van a cubrir tal zona, tal frente, tal operación y no otra, ¿no? ¿Por qué? ¿O con qué objeto? Primero, evitar que habían cosas indebidas, que no conviene que conozcan la opinión pública. Y segundo, confiar en que se creará una especial sintonía, un lazo afectivo entre el reportero y los soldados que llevará al reportero a informar de modo positivo, favorable, patriótico, entre comillas. O sea, importancia de la opinión pública, ¿no? Y de los lazos que se crean entre los soldados. Bueno, aquí también habría mucho que comentar, por ejemplo, soldados y droga. O sea, el ejército alemán en la guerra mundial estaba en gran parte drogado, desde Hitler hasta el último recluta, ¿no? Y también los aliados. No se concibe guerra, acción militar, sin presencia de droga. Droga que reparte el propio mando, el propio Estado Mayor, o que los soldados se procuran. El soldado como tipo humano, ¿no? El joven e incluso el niño como actor violento, ¿no? Este es un fenómeno contemporáneo. Baja la edad de los actores y de las víctimas de la violencia. Tenemos cada vez actores más jóvenes y también víctimas más jóvenes. Siempre hubo, por supuesto, entre la infancia y la adolescencia, básicamente chicos violentos o indisciplinados o activos, gente que se pelea, que discute. Eso es una constante, ¿no? También el varón necesita liberar ese plus de energía y desahogarse o bien en el deporte o en el ejercicio o en la pelea, ¿no? Lo que es novedoso es la presencia entre jóvenes y niños, incluso en colegios, de estructuras mafiosas, ¿no? ¿No? Bandas que roban entre niños pues el bocadillo, el sándwich, el móvil, el celular, que insultan. Bueno, estos días en España hay un debate sobre adolescentes que violan a niñas en grupos, ¿no? Y grupos de gente de menos de 14 años, ¿no? Que no son ni imputables penalmente siquiera. Ya es una especie de deporte. O sea, presencia entre jóvenes de fenómenos que antes eran propios de adultos. Esto está muy estudiado y hay muchas historias y muchos relatos. Y tenemos a niños y jóvenes, de una parte, en el mundo de la delincuencia ordinaria y en la guerra. Los niños soldados. Se calcula que habrá ahora mismo
varios cientos de miles de niños y adolescentes guerreando, básicamente en conflictos nacionales, de guerrillas, de guerras civiles, y también niños que usan los delincuentes, ¿no? Los carteles de la droga, las bandas, porque tiene muchas ventajas, ¿no? El recurso a estos niños o adolescentes, ¿no? De una parte, es gente con frecuencia abandonada, niños de la calle, sin familia, huérfanos, con familias desestructuradas. En ciencias sociales, por supuesto que admitimos que hay causalidad, hay causas y efectos, ¿no? Pero no siempre es fácil determinar qué es causa y qué es efecto, ¿no? Entonces, por eso hablamos más que de causa-efecto, de variables y su correlación, dejando a un lado, dejando en el trasfondo lo que sea causa y lo que sea efecto, ¿no? Un ejemplo, alguien contempla en la televisión, en el cine, en la pantalla, imágenes violentas, ¿no? Eso le conmociona, le produce un impacto emocional, sale a la calle e imita esa conducta y mata, viola, asesina a alguien. ¿Qué fue causa de qué? ¿Fue la imagen violenta causa de esa reacción que lleva a ser violenta a su vez? ¿O es al revés? Ya es una persona violenta que de por sí, que en su casa busca imágenes violentas que van a confirmar su disposición anímica. Bueno, nos da igual. El hecho es que se correlacionan, se asocian ver imágenes violentas y la conducta violenta. Bueno, pues sabemos en Norteamérica que el factor, la variable que mejor se asocia, que más se asocia a la delincuencia juvenil es la ausencia de la figura paterna. Un padre ausente es lo que más propicia jóvenes delincuentes, ¿no? Por motivos comprensibles. El padre es con frecuencia la figura que inculca valores, orden, ley, moralidad, etc. O sea, están disponibles, abandonados, solitarios, son manipulables. Van a encontrar en la banda o en la milicia una alternativa a la familia que no tienen. Van a la guerra o al delito como a un juego. No tienen escrúpulos, no se dan cuenta de lo que hacen. Son también fáciles de usar como mensajeros, chivatos, espías, exploradores. No llaman la atención, son baratos. También como carne de cañón, por ejemplo. Pues una guerrilla, un grupo armado avanza por la selva, por la montaña, y no sabe si habrá una emboscada del enemigo, habrá un campo minado, envía delante a unos niños que van a ser el chivo, ¿no? Si hay minas saltarán por los aires o si el enemigo espera caerán abatidos. Además, tenemos hoy armamento cada vez más liviano, fácil de manejar y mortífero. Pistolas semiautomáticas, fusiles, que no pesan apenas, tienen gran potencia de tiro, ¿no? Entonces ellos pueden usarlo como un juguete, ¿no? Y después son útiles para tareas domésticas o, en el caso de las chicas, como juguete sexual para los adultos. Después son fácilmente manipulables y se les puede engañar. Se les puede prometer paga, recompensa, soldada y no dársela. Aunque, ojo, porque también ellos pueden vengarse de los jefes que les han defraudado, ¿no? Y si los niños son apresados por el Estado, por la policía, por el ejército, como son menores, no van a la cárcel, van teóricamente a centros de rehabilitación, pero apenas hay para todos, se van a escapar pronto. O sea que el recurso a niños y jóvenes es francamente lucrativo. Se entiende que muchos ejércitos, carteles, bandas, guerrillas, los recluten a la fuerza incluso, o los encuentren en la calle y les den el hogar del que carecen. Y, por último, la mujer, ¿no? Que ha sido de modo tradicional la víctima de la violencia del varón machista, pero va habiendo casos con más frecuencia cada vez de mujeres violentas, ¿no?
jóvenes, pandillas, maras, donde ellas son actores, ¿no? Peleas entre mujeres. O, por ejemplo, en la mafia italiana hay una figura típica que son los pentiti, los arrepentidos. Mafiosos, con frecuencia capos, jefes, que a cambio de una reducción de la pena delatan a los secuaces, a los integrantes de la banda, ¿no? Bueno, es muy frecuente que cuando esos capos son detenidos o encarcelados, o mueren, la viuda tome el mando. Una figura ya muy habitual de la mamma, la mujer, que asume el mando, ¿no? Y no hay mujeres pentiti. Ellas son mucho más duras, implacables y fuertes que los varones. O sea, en todo el mundo hay bandolerismo dirigido por mujeres, ¿no? Norteamérica es el paraíso de las armas de fuego, como sabemos, ¿no? Bueno, pues hay cada vez más mujeres con armas de fuego. Eh, Lady Gun, que van a los campos de tiro, que se entrenan, también por seguridad, pero ya por afición. Las marcas clásicas, Colt, Smith y Wesson, etcétera, tienen líneas para mujeres, ¿no? Con complementos. Y se sabe que una vez que la mujer tiene armas de fuego, gasta más que el varón en nuevos modelos, complementos de todo tipo, de cartucheras, cargadores, etcétera. O sea, la mujer echa mano del armamento y dispara, ¿no? Por ejemplo, también se decía que hasta ahora el fenómeno de la pornografía, el fenómeno terrible, también asociado a la violencia, era un fenómeno puramente masculino. Bueno, pues ya no. Hay un número creciente de mujeres que ven pornografía y que hacen pornografía, ¿no? Productoras de pornografía, ¿no? Y además diciendo, como a modo de excusa, que la pornografía de los varones es brutal, elemental, primitiva. En cambio, la que hacen ellas es mucho más sofisticada, artística, con valores. O sea, va habiendo una homogeneización de la conducta entre varón y mujer a efectos de la violencia, ¿no? O sea, ya no es un fenómeno puramente masculino. Hay también mujeres que disparan, que atracan, que dirigen bandas. Muy bien, hasta aquí la tipología. Vamos a por las raíces de la violencia. Factores, causas que empujan a la gente a una conducta violenta, ¿no? Distinguiré primero raíces biológicas que nos da la ciencia moderna de la etología, ciencia de la conducta animal y humana, en los rasgos que tienen en común. Esta ciencia nace en el siglo XX, después de la Guerra Mundial, Carl Lorenz y otra gente así, cuando la tecnología permite observar desde dentro la vida de grupos animales, desde las hormigueros, grupos de lobos, aves, todo tipo de... Podemos con chips, con cámaras, podemos hacer una radiografía cabal de la vida de los grupos animales, ¿no? Y hay 5 factores que compartimos con ellos, ¿no? Uno, violencia ligada al ámbito del territorio. Animales territoriales, ¿no? Que marcan territorio, ¿no? Los perros, ¿no? También, pues, cuando uno saca el perro a pasear, pues va orinando en esquinas para marcar el territorio, ¿no? También el hombre es con frecuencia animal territorial, ¿no? Los alumnos, por ejemplo, aunque no haya asignada una silla, un puesto en clase, pero tienden a sentarse en su lugar, y si de repente uno llega antes y ocupa el sitio que es mío, pues me enfado, ¿qué hace? ¿Cómo se atreve a ocupar mi territorio, ¿no? En el living, en el aula, fácilmente uno delimita el territorio, ¿no? Dos, hay una violencia ligada a la jerarquía, ¿no? El macho alfa o beta, lobos, gorilas, etcétera, el más fuerte manda, ¿no? Mientras lo sea, porque hay siempre un joven a la espera para derrocar al líder, ¿no? Animal dominante, animal sumiso. También en los grupos humanos hay gente dominante, gente sumisa, ¿no? Hay una violencia también ligada a la supervivencia, ¿no? Comer o ser comido, ¿no?
la cadena trófica. Y cuando me enfrento a un animal más fuerte, pues o bien huyo o me escondo o me hago el muerto. Después hay una violencia ligada a la sexualidad, ¿no? Lucha por la pareja o violencia en la propia cópula sexual, la mantis religiosa que se merienda al macho cuando hacen la unión sexual. Y por último, hay también en ambos reinos, animal y humano, una violencia lúdica, el juego, ¿no? Que sirve también para entrenarse para la caza, para la lucha, defensa, ataque, ¿no? Los niños juegan con espadas de madera, eso es un entrenamiento para futuro ejercicio de la guerra, ¿no? Y también los animales pues aprenden jugando a actuar después como depredadores. Esa violencia de raíz biológica. Hay después factores ya sociales y culturales. De una parte, la tecnología. Ya antes apuntaba con el caso de los niños y jóvenes, armas cada vez más mortíferas, ¿no? Y de más fácil manejo, ¿no? O sea, la tecnología favorece la muerte violenta, ¿no? Desde la hacha de piedra hasta la bomba atómica hay un largo recorrido, ¿no? Armas mortíferas. Después también, por ejemplo, la demografía. Hoy sabemos que la ciudad, la gran metrópoli, es un lugar donde hay tensiones, fricciones, por el simple rozamiento de unos con otros, ¿no? Como las partículas brouvianas en un recinto cerrado, también niños en un aula, adultos en un ámbito limitado, chocan, se enfrentan. O sea, la violencia lleva siempre inscrita en su ADN una tensión, digo, la ciudad lleva en el ADN una tensión de violencia y de enfrentamiento y de factores culturales, por ejemplo, el machismo de algunas sociedades, pues en Latinoamérica, también en España, en el mundo islámico, la mujer sometida y de repente la mujer que se emancipa porque frecuenta el aula y el mundo del trabajo y gana sueldo y es autónoma y se libera. Entonces, con frecuencia, el varón no acaba de aceptar esa autonomía de la mujer, esa emancipación y se revuelve con violencia, ¿no? No se adapta a ese cambio social, cultural y reacciona con violencia. Patrón machista, ¿no? Bien, el papel de los medios de comunicación, que es un papel importantísimo hoy y que no lo era en el pasado, ¿no? Siglo XX ha sido de los medios, ¿no? Primero cine, después televisión, la publicidad, ahora Internet. Esos medios, como ya dije al principio, están llenos de sexualidad y violencia, ¿no? Mira, aquí hay un gran tema de estudio de los efectos de los medios, ¿no? En estos dos campos, la sexualidad y la violencia. Bueno, hay muchas teorías, muchos enfoques, pero parece claro que hay una correlación entre violencia en los medios y violencia en la sociedad, ¿no? Porque los medios, de una parte, normalizan el recurso a la violencia, lo presentan como algo normal, estandarizado, de modo que si hay un conflicto, ya sea en un grupo pequeño o entre grupos grandes o naciones, el recurso a la violencia es algo normalizado, es algo que surge de modo inmediato, ¿no? También los medios dan una violencia, en el fondo, eh, normalizada y desdramatizada, porque no hay mal olor, no hay ruido. Por ejemplo, la gente que estaba en la guerra, los reporteros de guerra, dicen que lo que más les impresiona y afecta es el ruido, el estruendo de las bombas, ¿no? Algo que las crónicas no reflejan, ¿no? La guerra que vemos en la televisión es inodora, incolora, insípida, lo duro queda omitido, enmascarado. O sea, los medios nos hacen pensar que esa violencia es universal, que es aceptable,
que es asumible, que está normalizada, que todos la utilizan. Factores culturales, como por ejemplo el modo de entender la libertad. Libertad que para el moderno es liberación, emancipación. ¿Y de qué se emancipa el moderno? De la tradición, de normas, de la realidad como fuente de valores morales, de Dios, que es el autor de la realidad. El moderno se considera autónomo, liberado, soberano, dueño de sí mismo, no va a aceptar órdenes de nadie. En todo caso, como también el moderno quiere vivir en sociedad porque es más eficaz, pues pactará por consenso normas y valores. Pero ya no se acepta un legislador de fuera, de carácter sobrenatural o de carácter tradicional. El moderno es dueño de sí mismo. Decía Nietzsche otra vez, para el moderno la felicidad se expresa en dos palabras. Yo quiero. Mi capricho es la ley. Lo que yo quiero, eso se hace. Manda el yo, manda la voluntad. La libertad como emancipación, que no obedece a nada ni a nadie. La ciencia y tecnología nos proporcionan saber, por supuesto, y un poder creciente, extraordinario. Bueno, pues ese poder se asocia a la libertad como emancipación. Y decía Hannah Arendt, por ejemplo, que el moderno cree básicamente dos cosas. La primera, que todo está permitido. Y la segunda, que todo es posible. Todo permitido, libertad. Todo posible, saber y poder. Entonces, ese moderno, ya hemos visto que emancipado, ciego, borracho de poder y de saber, puede ser criminal, como Pol Pot, Hitler, Stalin, Mao Zedong, etc. ¿no? Tantos dictadores de todo tipo. ¿No? No hay freno y hay mucho poder, no hay escrúpulos. ¿No? Luego, en la cultura, por ejemplo, el odio. ¿No? Hoy vemos en el mundo, también en Argentina, ¿no? Sociedades polarizadas, ¿no? La famosa grieta, ¿no? Dos bandos irreconciliables, ¿no? Odio. ¿No? No, ya no, digamos, falta de amor o de concordia, siquiera de respeto. Odio, ¿no? Insulto, descalificación. En España estamos estos días ya de campaña electoral porque se han convocado elecciones para julio y ha dimitido ayer la jefa del PSOE en Andalucía porque llamó a un dirigente del PP, que es de origen sefardí, de los judíos que había en España hasta el siglo XVI, lo llamó nazi judío. El escándalo, al menos ha tenido que dimitir. Ha habido tal presión en su propio partido que ha tenido presión, pero está al orden del día insultar, descalificar, negar al otro el pan y la sal. ¿Qué produce odio? ¿Cómo nace el odio en la gente, en una persona? Creo que hay una doble raíz del odio. ¿No? Por una parte, envidia. Envidia hacia un bien, una cualidad, un talento que otro tiene y del que yo carezco. ¿No? Y querría tenerlo. ¿No? Y dos, conciencia de la propia inferioridad, ¿no? Que puede ser absoluta o relativa. Relativa en el sentido de que yo aspiro a mucho y tengo menos de lo que aspire, de lo que aspiraba. ¿No? Entonces, eso me enfada, ¿no? Y me molesta y me enfrento a la que considero causa de mi frustración. Igual no tengo un poco, pero quiero tener más. ¿No? Riqueza, lo que fuere, poder, influencia. Entonces, busco un culpable de mi carencia, que puede ser otra persona, otro grupo, nación, sociedad, Dios, etc. Entonces, me enfado con el que es causante, supuestamente causante, de mi limitación, de que yo no tenga aquello que considero justo, a lo que aspiro con legitimidad. Entonces, me siento inferior, o bien porque lo soy en términos absolutos, o porque quería tener más de lo que tengo, encuentro un culpable de mi carencia y voy a por él. O sea, no, ese es el odio. ¿No? Querría exterminar, eliminar al culpable de mi privación, ya sea riqueza, territorio, poder, influencia, lo que fuera. ¿No? El odio es terrible porque mata el alma. Una persona que odia no es feliz, por definición. ¿No?
El odio puede quedarse en el interior y envenena el carácter. Una persona que odia, ¿no? Incapaz de amar, destila bilis en cada palabra, en cada pensamiento, o puede llevar a la acción. O sea, como odio y he encontrado al culpable, voy a por él, a hacerle daño, a insultarle, a difamarle, a calumniarle, a matarlo. Y también se da la inversa. Odio como respuesta a una agresión, ¿no? Alguien me perjudica de una forma o de otra, entonces como respuesta voy a por él. Con muchísima frecuencia se ve en el ámbito marco social de los estados, de los grupos, que la conducta violenta y agresiva en el fondo refleja miedo, inseguridad. Tantos dictadores, déspotas, gobernantes o narcotraficantes, delincuentes, que ven por todas partes enemigos, conspiradores, a los que matan a su propio entorno, hijos, herederos posibles, lugartenientes, porque no se fían de nadie. Está siempre, al final, Stalin, por ejemplo, cuando murió, tuvo un ataque, estuvo tiempo, rato largo, solo porque nadie se atrevía a acercarse a él, ¿no? Por miedo a la depuración, a la represalia, a caer en desgracia ante un capricho del líder. O sea, el que aterroriza a otros está con frecuencia previamente aterrorizado él mismo. Y como se siente inseguro, ve por todas partes amenazas y se adelanta para eliminar la amenaza antes de que acaben conmigo, ¿no? Antes de que otro me golpee, yo golpeo primero. Es la lógica de esos déspotas, jefes de Estado, tiranos, delincuentes, pero jefes empresarios o padres de familia. O sea, casi siempre esa conducta agresiva y que odia esconde en el fondo debilidad, temor, inseguridad. ¿Cuál sería, en mi opinión, el factor decisivo? ¿Qué es lo que hace atractiva la conducta criminal? El homicidio, la eliminación del otro, ya sea uno aislado o un grupo o una raza. Bueno, como sabemos, no hay grupo humano, no hay sociedad sin alguna forma de poder o de gobierno. Si falta el gobierno, ese grupo se extingue, se disgrega, se separa y desaparece. ¿Y cuál es el poder supremo al que todo otro poder está sometido? Como en la obra de Tolkien, el anillo que manda a los demás anillos, el anillo supremo, ¿no? El poder que rige a todos los demás poderes. Bueno, pues me parece que ese poder supremo al que nadie escapa, al que todos quedan sometidos, es la muerte, ¿no? Y por eso el que mata se asocia al poder supremo. Es como Dios, ¿no? Él también morirá, pero al menos morirá el último. O sea, el que mata, en el fondo, hace un ejercicio de poder, de soberanía suprema, ¿no? Sobre la vida y muerte de los demás, ¿no? Dice la psicología forense que, por ejemplo, el violador, el agresor sexual o el cliente de la prostituta no busca tanto un placer venéreo, sensible, sino busca la sensación de dominio sobre la víctima o sobre la prostituta, ¿no? Yo he pagado, ya tú estás a mi merced para hacer lo que yo diga, ¿no? Lo que yo quiera, ¿no? O sea, no es tanto buscar placer sensible, sino ejercitar el dominio sobre otra persona, ¿no? O sea, ese delincuente, el que mata, se hace como Dios, ¿no? Es el móvil provisto más decisivo y determinante de la conducta violenta, ¿no? Bien, hasta ahora, como es lógico, hemos pensado que la violencia es algo negativo, es mejor ser pacífico, eh, pero a veces esa violencia se justifica, ¿no? ¿Cuándo la justificamos? Bueno, aquí hay también una teoría clásica sobre la guerra justa y el tiranicidio, que dice que uno puede matar cuando es agredido. Si a uno le agreden en la calle un delincuente o a una nación, otra nación vecina, hay una invasión, uno puede someterse si no se considera capaz de combatir
puede huir si puede, si tiene piernas rápidas, pues sale corriendo, ¿no? Uno puede entregar su cartera o su territorio y aceptar que el otro, pues, por aplastamiento, se nos impone, ¿no? O uno puede luchar, ¿no? O sea, se acepta que es legítimo responder con la fuerza a una agresión injusta, ¿no? Aquí hay unos requisitos que ha elaborado la doctrina de la guerra justa, ¿no? Que sea el último recurso, que haya habido medios, una actividad de negociar, de la diplomacia, etcétera, ¿no? Que haya una reacción proporcional entre la agresión y la respuesta a la agresión. Claro, si otro me insulta y yo le ametrallo a él y a toda la familia, pues no hay proporción, claramente, ¿no? Aunque aquí hay también culturas penales diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, si un tendero sufre un atraco y saca del mostrador una pistola y dispara a los atracadores, es un héroe, ¿no? En España iría a la cárcel, de entrada a la cárcel, ¿no? O sea, pero bueno, se acepta que uno puede defenderse de modo proporcionado al ataque, ¿no? Sufrido, ¿no? Y también decía esa moral tradicional que debía haber una cierta garantía de éxito, porque si no, uno lleva a la gente a un suicidio colectivo, ¿no? Bien, aunque aquí hoy se podría matizar, porque también con frecuencia se sabe que si no hay ninguna opción frente al enemigo poderoso, pero uno va al martirio, ese martirio puede ser eficaz para tumbar al agresor. Porque la opinión pública sentirá simpatía por el mártir y por su causa, y por eso muchos tiranos, cuando reprimen revueltas o protestas, se cuidan de que no haya mártires, porque no conviene al déspota que haya un mártir que el otro pueda enarbolar como bandera y como simbología, ¿no? Bien, son los requisitos para que se justifique la respuesta agresiva a la agresión. Entonces, básicamente, dice esa doctrina clásica que la violencia es legítima cuando, primero, uno responde a una agresión previa, uno se defiende únicamente, defiende su vida, su propiedad, su territorio, o cuando el otro es incapaz de razonar. Entonces nos parece bien sujetarlo, por ejemplo, un niño que juega con el fuego o que dice que se siente Superman y que quiere volar por la ventana, se lo impedimos a la fuerza, ¿no? Un loco que puede ser violento, pues se le sujeta camisa de fuerza, es internado, o alguien que está borracho, ha bebido mucho, ha tomado trago y va a hacer una tontería, bueno, pues le sujetamos, se lo impedimos, pensando que cuando recupere la sensatez nos dará las gracias por haber impedido hacer la locura, ¿no? O sea, cuando el otro no razona, nos parece legítimo ser violentos, ¿no? Impedirle la libertad, sujetarlo, encerrarlo. Y de modo curioso, estos dos argumentos son los que emplean los enemigos del Estado, esos grupos de terroristas que hemos mencionado hace un rato, ¿no? ¿Qué dicen los terroristas? La ETA, etcétera. Dicen que el Estado es agresor. Hay una violencia sistémica del Estado. Por su mera presencia, el Estado nos oprime, nos aliena. Entonces, cuando yo pongo bombas, simplemente respondo a la agresión previa del Estado, ¿no? O dos, dice el terrorista, el fanático, el Estado y la sociedad son menores de edad, no disciernen, no piensan, no razonan, y yo, por tanto, que sé lo que hay que hacer, con bombas les obligo a obedecerme. Es como el azote que da un papá a un niño que no razona. O sea que esos argumentos que valen para el ámbito micro también se emplean para el ámbito microsocial, ¿no? O bien el Estado es el agresor, o bien el Estado y la sociedad son inmaduros y no razonan. Y dice lo mismo el Estado también moderno, ¿no? Con frecuencia el Estado del despotismo ilustrado decía: el pueblo es inmaduro, no sabe lo que le conviene, hay que sujetarlo con policía, con cárceles, con amenazas, ¿no? O dice el Estado democrático: la gente se porta mal, es delincuente, y yo con la policía y el aparato represivo respondo a la agresión previa de malos ciudadanos, ¿no?
Pero es siempre en acción el mismo argumentario. O bien el otro empezó, yo únicamente respondo a una agresión previa, o bien el otro es incapaz de razonar. Y como no razona, pues hay que sujetarlo para que no cause daño. Me he quedado a 3 minutos del plazo previsto. Pido disculpas por no haber agotado el tiempo y damos paso a un poco de coloquio. Era la idea, me parece, ¿no, Ricardo? Sí, muy bien, Alejandro, pero sí, podemos abrir algunas preguntas. A ver quién da la cara, como Paola, que da la cara, Lidia da media cara, o sea, solamente está agazapada tras la pantalla. Valentino ha puesto una foto, para despistar igual que Carolina. A ver, alguien. Buenos días, profesor. Yo quisiera hacer una consulta. ¿Para usted es genético o es cultural la violencia en el ser humano? Claro, no es fácil de responder. Yo creo que hay una parte genética y una parte cultural, aunque creo que hoy día se da un poco más de peso, de más influencia a lo cultural, me parece, ¿no? Pero hay también en el derecho penal, por ejemplo, en psicología, en la pedagogía, se tiende a dar tal vez demasiada importancia al constructivismo, a pensar que todo está en nuestra mano, ¿no? Y no es verdad, porque con frecuencia en el contexto más ideal, más idóneo, más calculado, pues hay gente que sigue la pauta y es civilizada y hay gente que es salvaje, indisciplinada. Esto se ve incluso en las propias familias, ¿no? En idénticas condiciones de ambiente, de educación, los chicos son muy diferentes unos de otros, ¿no? Pero yo confío en la cultura. Creo que la cultura puede dominar y dominar a la naturaleza incontrolada. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Por mi parte, profe, nada, la única intervención que quería hacer era que me pareció sumamente interesante la exposición. La verdad que la disfruté mucho. Gracias. Bien, por fin un comentario sensato, alguien que ha captado de verdad la importancia de la sesión. Es broma. Gracias por la aprobación. Hombre, siempre el concepto gusto parlante es un poco arriesgado, pero en fin, espero haber superado la prueba con cierto aprobado, por lo menos, ¿no? Si no notable, al menos aprobado. Muy interesante, profesor, muy interesante. Es Bien. más, cuando habla de la justificación me llevó al artículo 34 del Código Penal nuestro, que se basa en eso, o sea, defendernos de una violencia que sea con una proporción a la violencia que se nos genera. Bueno, muy interesante en todo sentido. Muy bien. Santiago, ¿qué te ha parecido? Buenas, no, la verdad que sí, comparto con mis compañeros, fue muy interesante, sí. Por ahí, esto, como que nos involucramos en temas que todavía no habíamos tocado, entonces esto estuvo muy enriquecedor para la clase. Muy bien. Por mi parte, quiero agradecerte, Alex, que como siempre nos das una visión muy profunda, mantienes tu estilo periodístico, de manera tal que es muy fácil seguirte, aunque realmente el tema es complejo y abrumador, ¿no? Si uno piensa muchos de los ejemplos que has dado,
algunos los hemos comentado en clase, incluso puesto algunas obras literarias, de la enorme cantidad de maldad y de daño fundamentalmente que en el siglo XX se ha dado, ¿no? El tema de Camboya que decía es brutal, ¿no? Stalin, Hitler, en fin, tantas otras episodios dolorosísimos en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta para el profesor Navas. Quiero decirte, Alejandro, que Gonzalo Fernández dice, aunque entré tarde, he disfrutado de tu exposición como siempre. Muy bien, me alegro. Gonzalo te manda un cordial saludo. Igual para él. Bueno, vos sabés que esta clase queda grabada, Alejandro, Bien. y que utilizamos este sistema porque luego lo colocamos en YouTube y tiene una difusión, o procuramos que tenga una difusión más amplia. Normalmente tenemos una base de personas, algunos de la universidad, otros fuera, que son alrededor de 400 personas, a las cuales va a llegar tu grabación. Así que realmente te agradezco el esfuerzo y esperamos que nos podamos ver cara a cara para septiembre o octubre. Así lo espero. Si no hay ninguna otra cuestión, vamos a concluir acá. De acuerdo. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Muchas gracias.